Bueno, nuestro primer invitado es Edgardo Atilio Mensegue. Tiene 63 años, pertenece a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, y es comandante general retirado. Coordinador del Departamento de Incendios Forestales de la Academia Nacional de Bomberos, ingresó al cuartel de bomberos voluntarios cuando tenía solo 13 años, y desde entonces nunca se fue. Dos de sus hijos también son bomberos. Viene de familia, ¿no? Quedó la sangre de bombero. Durante sus años de actividad coordinó en varias provincias de la Argentina las tareas de combate, control y extinción del fuego. Además, en 2016 coordinó la Brigada de Incendios Forestales de Córdoba, que conformó la Delegación de Bomberos Voluntarios de Argentina que viajó a Chile para combatir los incendios forestales que afectaron a ese país. Es instructor de la especialidad Incendios Forestales y desde hace varios años es el coordinador del Departamento de Incendios Forestales de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y de la Academia Nacional de Bomberos. Buenos días, Edgardo, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias, es un honor tenerte en nuestro programa, en especial hoy que elegimos dedicarle el primer segmento a los combatientes del fuego, ¿no? Y más precisamente de los incendios forestales, porque recientemente tuvimos una efeméride que mi coequiper creo que omitió mencionar, pero entiendo que se celebró este martes 4 de mayo, el Día de los Combatientes. Así que nos contás un poquito algo de la efeméride, ¿hicieron alguna celebración especial o recibiste muchos saludos? Bueno, en principio les voy a corregir algo, ya no soy más el coordinador del Departamento de Incendios Forestales de la provincia de Córdoba, pero sí a nivel nacional. Ah, muy bien. Ya hay otra persona en ese lugar, pero bueno, era para aclararlo sí, yo tengo nomás. en mi bio, en 2016 coordinó la Brigada de Incendios Forestales, eso sí es correcto. Claro, claro, sí, hasta el 2016 era todavía, hasta el 2019 yo fui el coordinador del Departamento de Incendios Forestales de la provincia de Córdoba. Muy bien. Hasta fines. Yo como coordinador de la parte de forestales en Córdoba estoy más o menos desde el año 95, trabajando no como coordinador siempre, pero siempre en la especialidad de los incendios forestales. O sea, tengo muchos años en bomberos, me retiré con 41 años de servicio en Villa General Belgrano, pero tengo muchos años haciendo la especialidad exclusivamente, hasta un manual ahí en el país, y también hay muchas presentaciones en PowerPoint, en Filminas, sobre lo que era incendios forestales. Me especialicé más en incendios forestales. Muy bien. Así fue. O sea, ¿pero te saludaron o no te saludaron el martes? No, sí. Los saludos se generalizan principalmente porque, bueno, como ese día se celebra el Día del Brigadista, sí. Nosotros en general en la República Argentina el Día del Bombero Voluntario se celebra el 2 de junio. Sí. Pero como el 4 de mayo, por aquel accidente que ocurrió en Canadá en el año 98, donde perdieron la vida 5 combatientes, desde ahí se celebra mundialmente el Día del Brigadista Forestal. Exacto. Que es como el combatiente forestal, nada más que en algunos casos se los llama como brigadista, o en general en muchas partes del mundo se los llama como brigadistas de incendio forestal, ¿no? ¿Y los brigadistas forestales, qué diferencia tienen? Claro, es lo mismo, nada más que por ahí un brigadista puede ser, lo que pasa es que el bombero voluntario en un momento se lo llama bombero voluntario especialista en incendios forestales, pero también se le dice un brigadista en incendios forestales, como en cualquier otra actividad, o un brigadista en rescate vehicular, o un brigadista y en cuanto a la capacitación, un bombero que quiere ser... Pero en realidad está bien dicho brigadistas de incendios forestales. No, por eso, pero mi pregunta era, un brigadista o un bombero que quiere especializarse en incendios forestales, ¿necesita una capacitación adicional al que, por ejemplo, trabaja como bombero en las ciudades? Claro, en el caso de los bomberos de la ciudad, en muchas ciudades, en algunas ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, en muchos lugares existe dentro de la policía una especialidad que es la parte de bomberos, y se dedican más que nada a lo que son incendios o accidentes, ¿no? Incendios de estructuras, ¿no? Edificios, de casas. Claro. Pero si nos trasladamos a otros puntos, por decir Villa General Belgrano o qué sé yo, Río Cuarto,
es una variada labor que llevan los bomberos, porque hacen de todo, no solamente incendios forestales. Exacto. Hacen rescate vehicular, primeros auxilios, rescates en ríos, rescates en pozos, rescates en altura, rescate, qué sé yo, en el caso nuestro de Córdoba, que tenemos el Champaquí, que a menudo se pierde gente, Sí. se hacen rescates en altura también, ¿no? En zonas agrestes. Pero también, a su vez, hay mucha gente, muchos bomberos en todo el país, que se especializan exclusivamente en los incendios forestales. Entonces siguen una especialidad. El bombero voluntario en general se capacita durante toda su vida, ¿no? Desde que comienza sus primeros años como bombero, y más ahora en este siglo, donde la tecnología ha avanzado, el bombero desde muy joven, 9 años, ya empieza a transitar las filas en un cuartel. Entonces se va especializando, elige cuando se recibe bombero una actividad. Uno puede ser rescate vehicular, el otro estructuras colapsadas o incendios en edificios de altura, bueno. Pero en forestales es permanentemente la capacitación, hay capacitaciones internacionales, capacitaciones locales, donde hoy se requiere tener una especialidad más avanzada para poder combatir los incendios que hoy estamos hablando, que ya tenemos incendios de gran magnitud, por ejemplo, como los que ha habido en Estados Unidos el año pasado, como el gran incendio que tuvieron en Australia, que son incendios de sexta generación. ¿Por qué? Porque esto se llama así de sexta generación, ¿por qué? Porque esos incendios ya afectan también viviendas, ¿no? Las grandes ciudades empiezan a tener gente que los fines de semana se va al interior, y entonces hemos comenzado a ver que en muchos lugares esas urbanizaciones se hacen en la zona montañosa. Entonces hay grandes incendios de sexta generación. Generalmente hace muchos años no se quemaban tantas casas en el campo, hoy se queman muchas. ¿Por qué? Porque hay muchas casas dentro de los montes, ¿no? Del campo. Claro. Como ustedes pueden haber visto lo que pasó en Río Negro y en Neuquén o en Chubut este año pasado, ¿no? Que se quemaron casas justamente porque están las urbanizaciones en lugares muy de bosque, ¿no? Muy digamos, cercanos a las grandes plantaciones de pino. Y estos incendios que mencionás, ¿se sabe si fueron intencionales o tenemos alguna información, algún peritaje, algo que nos puedas comentar respecto a los en del general año pasado? los incendios forestales en su mayoría son intencionales. Sí. Hay un alto porcentaje donde está comprobado que los incendios son intencionales. Después ocurren algunos por vandalismo, es muy común que sea por vandalismo, donde está el robo de ganado, o por alguna otra cuestión, ¿no es cierto?, qué sé yo, o por hacer daño en algún lugar donde hay silobolsas, por decir algo, porque también, aunque no sea una conífera, no sea un pino, una planta grande, tiene una pastura de mediana altura, se prende fuego, es un incendio forestal. Claro. Desconozco la investigación que tiene en este momento o que se está llevando a cabo sobre los incendios que hubo en el sur. Sí, sé que en Córdoba los incendios del año 2020 fueron en su mayoría intencionales, y después están los incendios forestales por descuidos, ¿no? O negligencia. Yo soy muy reservado en el tema del cigarrillo, ¿no? Cigarrillo, te lo tira por la ventanilla, es muy difícil que logre encender un pajonal, porque necesita un proceso, pero bueno, hay algunos que dicen que sí. Yo he hecho 2 o 3 pruebas y nunca he logrado que se prenda, pero sí, por descuido, ¿no? Fogatas hechas en lugares no autorizados, o por ejemplo, que la gente va un fin de semana a la orilla del río y hace un asado, bueno, un sinnúmero de cosas. Acá hace muchos años se quemó una forestación muy grande, se quemaron 250 hectáreas de una forestación muy grande, donde alguien fue a reparar un camión y soldando abajo el chasis, bueno, ahí la chispa cayó, estábamos en época totalmente de sequía. Bueno, eso es, por ejemplo, negligencia, ¿no? Claro. Y bueno, después, en otros casos, qué sé yo, puedo decir que hemos tenido incendios donde la gente corre un puma porque le mata a las ovejas y se mete a una cueva y para sacarlo termina prendiendo fuego y el fuego se le va de control. Bueno, esas son todas negligencias.
Claro. Y después los incendios que podemos decir por ahí que no son intencionales, se da en muchos lugares donde el transporte, generalmente los grandes camiones que sacan rollos de madera muy grandes, no tienen arrastrallama, entonces cuando pasan haciendo tanta fuerza que haciendo ese camión, la llama esa que larga el escape, por el peso y la fuerza que va haciendo, termina prendiendo fuego los campos. Y bueno, no sé, les puedo nombrar miles de cuestiones y casos que hemos tenido de incendios, pero en el 90% Tuvimos suficiente ya. Sí, son a propósito. Bueno, y de las capacitaciones que se dan en la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios, ¿alguna es abierta a la comunidad o todas? ¿Cómo funciona el tema de los cursos en esa academia? En general, Córdoba está a la cabeza con lo que es la capacitación y las charlas en las escuelas, porque se empezó desde el año 2004 en Córdoba. Córdoba traía un arrastre de muchas hectáreas en incendios forestales. Es una provincia que se quema mucho en casi todos los años. Hemos tenido incendios en el año 83, 87, 89, donde se han quemado 2 millones, 3 millones de hectáreas. Hemos tenido un gran incendio en el 2003 en Córdoba, donde se quemaron más de 400.000 hectáreas y se quemaron en la zona de Yacanto más de 30 casas. Entonces Córdoba hizo, del 2004 en adelante, en el gobierno de José Manuel de la Sota, implementó una cosa que se llama Plan Provincial de Manejo del Fuego. Entonces, desde los cuarteles de la provincia de Córdoba, la mayoría que son los que están en la zona riesgo, que es toda la zona de la montaña, se iba a las escuelas y se hacía esa capacitación. En las escuelas, en lugares donde la gente trabajaba, por ejemplo, haciendo corte de pino, bueno, se iba a estas empresas y se les daba capacitación. En general, en el país se utiliza, cada provincia tiene su propia legislación y su propia metodología, ¿no? Sí. En el sur hay muchas brigadas que son pagas y están todo el año, y también esos brigadistas son bomberos voluntarios. Entonces hacen capacitaciones. Y en algunas, por ahí, escuelas, en algunas provincias se utiliza cuando hay algún evento muy especial, los bomberos dan capacitación. No es en general para la comunidad, porque el tema es que después esa gente que intenta apagar incendios corre mucho riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, sin querer van a ayudar y no tienen los conocimientos necesarios o no tienen las órdenes necesarias que va a llevar un jefe de brigada para saber qué realizar o qué hacer en el caso de que el incendio se torne cada vez más peligroso y corre el riesgo que se los encierre. Entonces, en muchos lugares, uno, a la gente cuando ingresa, se la capacita un ratito, ahí se le dice, miren, hay que hacer esto, siempre estén permanentemente al lado de los bomberos, y bueno, se utiliza, pero no en todas las provincias, ¿no? No en todas las provincias, lamentablemente. Claro. Tuvimos en la zona de Jujuy, Salta, Jujuy, Don Jujuy, bueno, ahí perdieron la vida también unos brigadistas hace unos años, y bueno, esas cosas ocurren principalmente cuando el fuego te juega una mala pasada, porque podemos estar 2 horas hablando, pero el viento cambia, a veces el viento va en una montaña hacia arriba y después la noche baja, y después por ahí sopla del norte o del sur, o Mendoza, por ejemplo, San Juan, Catamarca, La Rioja, parte de Salta, tienen el famoso sonda. Cuando el sonda empieza a soplar, ya saben que va a haber incendios, y hay lugares donde, bueno, la gente que tiene viviendas precarias y su comida la hace con fuego, con leña, cuando el viento sonda ese aparece, bueno, al ser un aire ya muy caliente, empieza a desparramar las brasas y eso enseguida genera un gran incendio. Muy bien. Bueno, yo voy a sacarte del tema de los incendios forestales, pero me parece importante comunicarlo en este momento de tanto frío, que ya viene la época en la que empezamos a sacar las estufas, bueno, o a prenderlas. Algunas no cuentan con un tiraje adecuado al exterior, y sabemos que en invierno, o llegando al invierno, es donde se registran más muertes por inhalación de monóxido de carbono.
¿Qué recomendación le puedes dar a los oyentes o sugerencia, advertencia, ahora que están empezando a utilizar estos artefactos? Sí, este es justo un momento donde empiezan a estar las bajas temperaturas y bueno, ya creo que ya tuvimos los 4 primeros fallecidos, 2 niños y sus 2 abuelos creo que fallecieron por monóxido de carbono. Generalmente ocurre porque no hay buena ventilación en la casa o, por ejemplo, algún artefacto no está en condiciones, ¿no? Entonces a veces no se tiene el dinero para hacer un control de un calefactor y bueno, se lo pone en funcionamiento para paliar la situación y bueno, el monóxido de carbono, que es el consumo del oxígeno, porque hay gente que se calienta, por ejemplo, con una cocina. ¿No? Calienta su ambiente con una cocina. Entonces, ¿qué pasa? El gas que usted prende en su casa de la cocina comienza a consumir el oxígeno que usted tiene dentro del ambiente. Claro. Si usted no tiene una rejilla como corresponde o no tiene una ventana abierta, no ingresa aire nuevo adentro del ambiente, del domicilio, entonces ahí se empieza a consumir y una vez que empieza a bajar del 21%, que es lo que nosotros respiramos, empieza a perder esa calidad del aire, que es bueno. Cuando empieza a estar en el 16%, es para tener un parámetro más o menos, al 16% usted ya empieza a sentir mareo. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted está en su casa y está calefaccionándose con una cocina a gas o con un calefactor y usted empieza a sentir como que tiene mareos o empieza a sentir algún tipo de náuseas, lo que conviene hacer enseguida es abrir una ventana, una puerta, abrir, que ingrese aire nuevo. Entonces ahí empieza, porque por debajo después del 14-15% de porcentaje de oxígeno en el aire, la persona se desvanece y en el 9% ya fallece. Es fatal, sí. Bueno, Edgardo, no sé si yo dejé de escuchar o justo se cortó. Bueno, tenemos al siguiente invitado en línea, así que no sé si me estás escuchando, pero quería agradecerte mucho la comunicación, saludarte justamente por el Día de los Combatientes Forestales y a todas las personas también de Despacho al Aire, desde Despacho al Aire, a todas las personas que arriesgan su vida combatiendo en los incendios de todo tipo, les damos nuestras gracias y los felicitamos por ese día. Avanti, Tommy, con la bio del siguiente invitado. Bueno, el